Bueno, continúan las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y el tema viene caliente. Y yo rápidamente quiero señalar y decir que no puede haber una buena negociación con el Fondo Monetario Internacional. Porque aparece mucho en las noticias, en los debates políticos, que hay que sacar el mejor acuerdo posible con el Fondo Monetario Internacional. Y yo digo, no hay un buen acuerdo posible con el fondo porque hay que entender que el Fondo Monetario Internacional es un organismo del sistema financiero mundial dirigido, hegemonizado por Estados Unidos. El Fondo Monetario Internacional nace al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se transforma en el país hegemónico líder del sistema mundial capitalista. Y por lo tanto el Fondo Monetario está subordinado a la lógica dominante de la política exterior estadounidense. Claro, no puede hacer lo que quiera, porque también tiene en el directorio del fondo a los socios europeos, y a nivel individual, no hay que olvidarse que China es un fuerte accionista del Fondo Monetario, o sea que Estados Unidos domina, tiene hegemonía, pero tiene que tener en cuenta la opinión de Europa y muy especial con China, con quien tiene conflictos. Pero está claro que el Fondo Monetario es manejado por Estados Unidos, si no, nunca Argentina hubiese obtenido ese préstamo de 57.000 millones de dólares, de los cuales se alcanzaron a desembolsar solamente 45.000 millones de dólares, que es lo que está en discusión. Entonces, esta es una primera consideración. No hay que esperar nada bueno de la negociación con el fondo. El fondo está para defender y estabilizar el sistema financiero mundial. En un momento que hay problemas, en estas horas se está reuniendo la Reserva Federal de Estados Unidos para discutir el cronograma respecto de aumento de las tasas de interés. Y varias veces hemos dicho que esa decisión que se toma en el norte, en Estados Unidos, afecta los niveles de deuda de países altamente endeudados, como es el caso de la Argentina. Si miramos la estrategia de la Argentina viene en los últimos 2 años negociando y pagando, en el imaginario de que mientras paga se disminuye la deuda y que mientras paga manifiesta voluntad de no querer romper las relaciones ni con el Fondo Monetario ni con el sistema financiero mundial, mucho menos con Estados Unidos. Y claro, el presidente Alberto Fernández ha dicho en estas horas que hay que pelearse con el fondo para defender los intereses soberanos de la Argentina. Y es interesante pensar qué querrá decir con esto de pelearse con el fondo, porque pelearse en serio con el fondo es intentar sobrepasar los límites que impone el sistema capitalista. No pareciera que Argentina quisiera en este momento, en esta etapa, confrontar con el orden capitalista, y por eso las señales de pagar y negociar. Ahora, hay límites. La Argentina aparentemente puede pagar los vencimientos de enero, los vencimientos de febrero, digamos que en total estamos hablando de un poco menos de 1.500 millones de dólares. Este viernes vencen 730 millones. El próximo lunes un poco menos de 300 millones de dólares. En febrero unos 600 millones de dólares. Pero en marzo hay vencimientos que la Argentina no tendría recursos para pagar. Desde el Ministerio de Economía el planteo es: vamos a pagar ahora porque todavía nos quedan derechos especiales de giro. Derechos especiales de giro es la moneda del Fondo Monetario, es la moneda en que vinieron los préstamos, es la moneda en que vino el aporte del Fondo Monetario Internacional. Todavía quedan derechos especiales de giro. Si la Argentina dejara de pagar su deuda con el fondo, ya no podrá usar esos derechos especiales de giro. Todo pareciera entonces que el Ministerio de Economía va a acudir a los últimos derechos especiales de giro que tiene en cartera para cancelar con el Fondo Monetario Internacional. Pero insistamos, eso es enero y febrero. La pregunta que nos queda a nosotros es si no es tiempo para volver a plantear una estrategia que a lo mejor hubiese sido necesaria plantearla en diciembre del 2019. Lisa y llanamente patear el tablero. Si Argentina patea el tablero,
se le van a generar problemas a la Argentina, es cierto, pero también al Fondo Monetario Internacional. Y convengamos que entrar en default con el Fondo Monetario quizás signifique lo mismo con el Club de París y con otros organismos internacionales. En estos momentos de crisis del sistema financiero mundial, que Argentina patee el tablero y plantee una cesación de pago con los organismos internacionales, también le genera problema a esos organismos internacionales y a sus propios dueños, sea Estados Unidos, sea Europa, sea China, y puede ser un mecanismo para volver a rediscutir el sistema financiero mundial. Argentina puede intervenir en ese debate. La discusión es si eso se hará. Y como hemos sostenido varias veces, si Argentina sigue pagando, tiene problemas con su pueblo. Si Argentina no paga, entra en contradicción y en confrontación con el poder económico hegemónico mundial. La opción siempre en política es decidir con quién enfrentarse, si con el pueblo destino del ajuste o con el poder económico local y mundial. Hasta la próxima.